Muy buenas tardes a todos. 7 partidos políticos han quedado legalizados ya esta mañana y se inscriben en el registro correspondiente del Ministerio de la Gobernación. Estas agrupaciones se habían acogido a la nueva normativa tras la supresión de la llamada ventanilla. Estos grupos que empiezan a jugar ya en el espectro político y a jugar legalmente son el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Jiménez. Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones. Las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años. El presidente Suárez ha aceptado las exigencias de la oposición, representada en la Comisión de los 9, y el gobierno ha modificado, por decreto, las condiciones por las que los partidos, aún llamados asociaciones, pueden inscribirse legalmente como tales. Ya no es necesario contar con el permiso gubernamental. A partir de ahora, solo el Tribunal Supremo tendrá potestad para establecer si un partido vulnera o no la legalidad vigente. Y solo con el dictamen del Tribunal Supremo podrá el gobierno denegar a un partido su inscripción en el registro. Y bueno, pues, adiós ayer, y cada uno a lo que hay que hacer. En el despoblado paisaje político español surge en pocas semanas una auténtica multitud de partidos. Son partidos de todos los tamaños, aunque no de todas las ideologías. La lucha por la democracia en nuestro país pasa hoy ineludiblemente por la lucha por la legalización de todos los partidos. La lucha por la legalización es hoy la piedra de toque, es hoy la línea divisoria que separa el campo de la democracia del campo del fascismo, el campo de la democracia del campo de la reforma. El Partido Comunista, por ejemplo, sigue estando fuera del terreno político legal, y con él todas las pequeñas formaciones que se sitúan a su izquierda. Pero la cuestión central, la piedra de toque que va a condicionar la credibilidad democrática del proceso de reforma política, es justamente el dilema de la legalización o no, antes de las elecciones, del Partido Comunista de España. Por eso la impaciencia de Santiago Carrillo aumenta. Y por eso los mensajes que el líder comunista envía al presidente Suárez a través de sus intermediarios secretos son cada vez más apremiantes. Pero Suárez necesita ganar tiempo. Y lo que le pide a Carrillo una y otra vez es que siga esperando. Le decía pues que esperase, que esto iba a cambiar, que iba a haber partidos políticos, que iba a haber una auténtica democracia, que ellos tendrían un papel, pero que esperase, que las cosas las tenía muy mal, que la posición del ejército era muy dura, exactamente, que no pasaban por casi nada y que le pedía paciencia. Es decir, yo era un portador de una petición de paciencia. ¿Y ellos? Hombre, ellos iban perdiendo la paciencia. Los movimientos de Santiago Carrillo no se reducen, sin embargo, a presionar a Suárez a través de los contactos secretos entre Jaime Ballesteros y José Mario Armero. El 11 de febrero, el Partido Comunista solicita en el Ministerio de la Gobernación su inscripción en el registro de partidos políticos. Y para ello presenta la documentación necesaria y los estatutos del partido. Estos estatutos han sido redactados específicamente para esta ocasión y resultan incluso más moderados que los del Partido Socialista. Por ejemplo, no existe en ellos mención alguna al marxismo como base ideológica del partido, cosa que sí aparece en los estatutos del PSOE. Y tampoco figura entre sus objetivos el de la transformación progresiva de la sociedad española hasta lograr alcanzar una sociedad comunista. Los objetivos declarados en estos estatutos del Partido Comunista son, entre otros, la reconciliación nacional que asiente las bases de una convivencia pacífica entre los españoles y el establecimiento de una democracia auténticamente representativa. Así pues, y desde el punto de vista de la legalidad vigente, estos son unos estatutos inmaculados. El Partido Comunista presenta ante el Ministerio de la Gobernación unos estatutos absolutamente inocuos. Han desaparecido de él todos aquellos conceptos que pueden resultar irritantes o discutibles desde el punto de vista jurídico.
el gobierno, con los antecedentes que existen en el Ministerio de la Gobernación sobre el Partido Comunista, remite todo al Tribunal Supremo, porque se necesitaba, para la buena marcha de las cosas, que el Tribunal Supremo estimase que aquellos estatutos eran perfectamente válidos, que aquellos estatutos permitían la legalización del Partido Comunista. Lo que el gobierno intenta es que el Tribunal Supremo comparta de algún modo con él la enorme responsabilidad política de legalizar o no legalizar a los comunistas. El número de ciudadanos favorables a la legalización del Partido Comunista va aumentando poco a poco. A comienzos del mes de marzo, el 40% de los ciudadanos ya se manifiesta favorable a la legalización del PC. El 25% se muestra en contra y el resto no opina. Vale, gracias. Con la inscripción en el registro de partidos políticos de una buena parte de las formaciones pertenecientes a la oposición democrática, se ha abierto la carrera hacia las elecciones. A partir de ese momento, cada partido busca su mejor posición para concurrir a los comicios. La unidad de la oposición está definitivamente quebrada y Suárez puede permitirse el lujo de poner condiciones para recibir a sus representantes. Suárez pone la condición de que yo no vaya en las delegaciones. No vaya. Y hay una reunión de la Comisión de los 10 donde se produce una discusión bastante conflictiva. Porque hay otros miembros, yo creo que se puede decir ahora, que es Felipe González, que dice que si no va a la comisión, él va a negociar con el gobierno. El líder comunista va a intentar lograr por sí mismo lo que ya no espera lograr por la presión del resto de los partidos: la legalización del PC antes de las elecciones. Carrillo necesita imperiosamente hablar con el presidente del gobierno y presiona hasta el límite para conseguirlo. El 27 de febrero es domingo. A primeras horas de esa tarde, Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del Partido Comunista de España. Suárez es consciente de que se está acercando inexorablemente el momento en que ha de tomar una decisión histórica, aunque de consecuencias imprevisibles. Un paso extremadamente audaz que, de darse, podría ser capaz por sí solo de hacer fracasar todo el proceso de reforma emprendido, o podría, por el contrario, suponer la victoria definitiva en el esfuerzo por conquistar la democracia. Pasadas las 4 de la tarde, Suárez, acompañado de Armero, sale del Palacio de la Moncloa a bordo de un coche no oficial, conducido por un policía de la máxima confianza. El encuentro entre los dos hombres, Suárez y Carrillo, va a tener lugar en una casa que José Mario Armero tiene en las afueras de Madrid. Mientras tanto, mi mujer recoge a Santiago Carrillo con unas instrucciones muy concretas, a que yo le digo a mi mujer que si es seguida, que no siga, que no continúe. Por cierto que mi hijo sale de casa en coche al mismo tiempo y la mujer de Armero se inquieta porque piensa que vienen siguiéndonos, pero no, luego se convence de que no. Y sin saber yo dónde iba a celebrarse la entrevista, me llevan a casa de Armero. El vicepresidente del gobierno, Osorio, y el presidente de las Cortes, Fernández Miranda, son los únicos a quienes Suárez ha informado de sus propósitos. Ambos consideran que el peligro político al que se expone Suárez es enorme y por lo tanto intentan disuadirle, aunque sin éxito. Es indudable que el riesgo que en ese momento está corriendo el presidente del gobierno es muy grande. Si la noticia de su entrevista con Carrillo llega a oídos de ciertos círculos de poder,
podría estallar un escándalo mayúsculo que desmontaría radicalmente sus planes. Pero el presidente del gobierno ha decidido seguir adelante. Cuenta con el apoyo del rey. Cuando Adolfo Suárez llega a casa de Armero, Santiago Carrillo ya le está esperando. A los pocos minutos de estar en casa de Armero, a los 10 minutos, aparece Suárez. Y la verdad es que Suárez me saluda como si nos conociéramos de toda la vida. Fue cordialísimo. Se saludan. Creo que la frase que le dice Adolfo Suárez a Santiago Carrillo es: ¿cuántas horas de sueño me ha quitado usted? Pasamos a una especie de cuarto de estar, salón que hay, donde se sientan estos señores. Yo digo que si me quedo o me marcho, me dicen los dos que tienen mucho interés en que yo esté todo el tiempo, y estoy todo el tiempo, que son como 7 horas, ¿no? Yo recuerdo que al comienzo yo le dije, bueno, vamos a hablar de política con P mayúscula o con P minúscula. No, Suárez me dice, no, con P mayúscula. Y entonces conversamos sobre la situación económica del país, sobre cómo veíamos el proceso de democratización en España, del Partido Comunista, de lo que había hecho el Partido Comunista. Hablamos también de los problemas que tenía el gobierno, de las dificultades que tenía el gobierno. Hablamos del tema de si monarquía sí, monarquía no. Se fuman los dos un montón de paquetes de tabaco. Mi mujer ha preparado allí algo para tomar, pero no toman nada, no prueban absolutamente nada, y existe un pequeño incidente, y es que suena el teléfono. Es el teléfono de una casa que está cerrada, y suena el teléfono, y yo me levanto para cogerlo, para ver quién ha llamado y demás. Y cuando yo luego se lo comento a los dos, ninguno de los dos se había enterado que había sonado el teléfono. Esas casi 7 horas de conversación general giran en realidad en torno a un único eje: la legalización o no del Partido Comunista antes de las elecciones. Esa es la pretensión principal de Santiago Carrillo, y esa es la reticencia principal de Adolfo Suárez. Suárez me proponía que fuéramos a las elecciones como independientes. Mi respuesta fue negativa. Yo le dije, mire usted, si no nos legalizan, nosotros montamos colegios electorales a las puertas de los... y decimos a la gente que vote en esos colegios y que no voten los otros. Y bueno, eso no va a cambiar mucho las cosas, pero ante Europa eso ya no van a ser unas elecciones democráticas. Y... Cada uno tenía conciencia de su papel importante en aquel momento. Uno era el jefe del gobierno, el otro era el secretario general de un partido que, si no entraba dentro de la legalidad, probablemente hubiera estropeado el tinglao, ¿no? Entonces nos susteábamos y me dice, usted sabe que en este país hay gente muy importante que está contra la legalización del Partido Comunista, porque piensa que derrotó al comunismo internacional en la guerra y que no tiene sentido que el Partido Comunista reaparezca en este país. Yo le dije, sí, pero si usted y el rey quieren, ¿no?, legalizan al Partido Comunista. La verdad es que Suárez, sin afirmarlo categóricamente, pero me dio a entender que iba a hacer todo para legalizar el partido.
Yo creo que vieron que eran dos personas que se podían entender. Sí, sí. Es decir, creo que fue positiva la reunión. No fue importante, pero fue positiva. La verdad es que todo el mundo sabe que Suárez es un charmer, un encantador, un seductor, y que en esa entrevista, al final, yo salí convencido de que Suárez quería de verdad un sistema democrático y que estaba dispuesto a jugárselo todo para lograrlo. Y de ahí nació la amistad que luego he tenido con él. Cuando Adolfo Suárez y Santiago Carrillo abandonan la casa, es casi medianoche. El líder comunista tendrá que seguir esperando, aunque ya está seguro de que la espera va a ser corta. Al día siguiente, lunes, se celebra en el Escorial el funeral por los reyes de España. Asisten a la ceremonia las más altas autoridades del Estado. Adolfo Suárez aprovecha los minutos previos a la llegada de los reyes para informar someramente al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino de su entrevista la noche anterior con Santiago Carrillo. El presidente del gobierno sabe que Fernández Miranda no aprueba en absoluto el modo en que se ha llevado a cabo el contacto con el líder comunista. Un contacto que ha tenido más ribetes de aventura política que de auténtica planificación de Estado. Y por eso no le da demasiados detalles del encuentro. A quien sí ha informado exhaustivamente y nada más terminar su encuentro con Carrillo ha sido al rey don Juan Carlos. Porque, aunque Suárez está convencido de que la decisión de legalizar a los comunistas tiene que ser asumida por él en solitario, es evidente para todos que un paso de este tipo no solo podría tener consecuencias políticas para el gobierno, podría también implicar a la corona.